ellos, hermanos, están viniendo los evangélicos, Dios está llevando este banquete de verdades a ellos, se está cumpliendo. Amén. Amén. Tremendo, hermano, tremendo. Ahí van a ver el testimonio ahí. Tremendo, glorioso. Así que, bien, gracias a Dios, bendecido. Y ahí estamos trabajando. Por la ayuda del Señor, el Señor nos está guiando. Y justo en la oración antes de salir a predicar, le pedí al Señor que nos guiara a gente sincera que realmente desee este mensaje. ¿Se fija? Entonces justo el Señor contestó la oración contestada, hermano, increíble, porque los evangélicos son tan celosos que a cualquiera no le dan el micrófono. Eso es verdad. Todo fue de Dios, hermano, es increíble. Gloria a Dios. Ellos eran dos, eran una pareja, era un matrimonio parece, así que, y tenían dos parlantes así, ellos sí que ahí nos invitaron al tiro, pues justo, estaban empezando ellos y me dieron el micrófono. Así que tremendo. Así que es un testimonio ahí maravilloso. Y de ahí les voy a contar ahí, bueno, dentro de la predicación, quiero contarle un sueño que tuve, un sueño muy revelador, hermano, muy revelador, tremendo. Me lo dio la semana pasada, así que a mí me encantan los sueños, me encanta eso. Yo casi nunca sueño, o cuando sueño es porque Dios me quiere revelar algo, o alguna duda tengo, alguna inquietud, y le converso al Señor a veces en mi mente, conversando, aclárame esto, Señor, ¿será de Dios, esto no será de Dios? Entonces Dios, de formas como Él trabaja, me revela a veces en sueño cosas. Amén. Y recuerden cuando me reveló ese sueño que les conté, y eso nos lleva al año, a esos, ¿se acuerdan ese sueño de los 7 años? También eso es un cumplimiento, hermano, de todo, increíble. Nos acercamos y justo del jubileo de 2022 al 2029, se dice, son los últimos 7 años, no sabremos si el Señor viene antes, pero todo se está aconteciendo tan rápidamente, si ya tenemos un reavivamiento, un comienzo de este reavivamiento, se fija, que se va a extender a todas las religiones del mundo cristianas, se fija. Entonces, los movimientos son rápidos. Hermanos queridos, tremendo, tremendo. Recuerden cuando Esteban murió, lo mataron ahí, lo apedraron a Esteban. ¿Y qué produjo ahí? Un reavivamiento entre los judíos, donde ellos se unieron ahí para perseguir después a quién, a los discípulos. ¿Se fija? Se fija el poder judío con el poder romano civil de ese tiempo se unieron en la persecución. Ahí hay un paralelo de lo que hoy en día se han tomado de la muerte de Charles Leclerc. ¿Se fija? Hay un paralelo que se repite. Oh, hermanos queridos, tremendo. Esta muerte trajo, hermano, increíble lo que trajo, lo que Dios puede hacer, ¿se fija? O lo que Dios puede permitir para que su pueblo despierte. Tremendo lo que estamos viviendo, hermano. Y eso tiene un paralelo bíblico, Ahí vamos a hablar un poquito más de esos. Hay varios ejemplos. También tenemos el reavivamiento cuando vino Lutero y puso las 95 tesis ahí en la puerta ahí de la catedral. Eso trajo un reavivamiento también, pero un reavivamiento para salir de la apostasía de ese entonces, hermano. ¿Te fijas?
Ahí se levantaron hombres sinceros, se levantaron y dieron su vida también por la verdad ahí, hermanos queridos, por esa reforma. Wycliffe, Calvino, Lutero, muchos portantorchas de la verdad durante la Edad Media, ¿se fija? Ahí hubo un reavivamiento, hermanos queridos. Tremendo, hermano. Tenemos que hoy día pegar las 95 tesis del mensaje del tercer ángel. ¿Se fija? Para que venga ese reavivamiento, esa reforma que el Señor le dará a su remanente. Reavivan la fe apostólica, de la fe primitiva, y el espíritu de persecución volverá a encenderse. Tremendo, hermano. Qué glorioso. Bien, hermano. Tremendo. El Señor nos está dando grandes verdades enterradas por siglos, serán descubiertas por el escudriñador diligente. Vamos a orar. Vamos a inclinar el rostro, agradecerle a nuestro Padre Celestial. Padre, usted que habita en la luz inaccesible, usted que está sentado en el trono y donde su Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo, está delante de su presencia, intercediendo allá con las ropas sacerdotales, levantando sus manos y mostrando sus manos horadaras, intercediendo por cada uno de nosotros, mostrando ese sacrificio. Gracias, Padre, por esa obra que está haciendo en estos momentos. Gracias, Señor, por el tiempo de gracia que nos está dando. Gracias, Padre, porque no retarda su promesa, como algunos las tienen por tardanza, sino que es paciente, tan paciente y misericordioso para con nosotros, queriendo que no nos perdamos, sino que procedamos, decidamos prepararnos, tener un verdadero reavivamiento en nuestra vida. Ayúdanos, Padre, fortalécenos en el poder de su fuerza. En estas horas, en estos momentos donde se está gestando una crisis, donde los movimientos finales son rápidos, donde el poder civil y el poder político ya están unidos y se está formando ese movimiento para llevar a cabo en su ceguedad, en su terquedad, en su ambición a perseguir a su pueblo. Padre, en estas horas pedimos su presencia, pedimos su espíritu que nos guíe a la verdad, que nos selle cada día, ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos, podamos enaltecer la bandera de Cristo ensangrentado. Es hora de arriar la bandera del mensaje del tercer ángel. Es el último mensaje de misericordia para la tierra que usted nos ha dejado. Ayúdanos, Señor, a ser valiente y exponer al mundo su mensaje. En estas horas, en estos momentos, sea usted el invitado principal en este estudio que tendremos. Obra en los corazones, Señor, esta verdad pueda ser llevada a cada corazón y pueda despertarlo un reavivamiento, una reforma espiritual de la fe primitiva. Gracias, Padre, porque lo pedimos todos sin los méritos de nosotros, sino por los méritos de su Hijo, esos méritos al derramar su sangre en la cruz por todos nosotros, esos méritos que presenta cada día en el lugar santísimo al lado de su Padre, con esas manos horadaras para sus hijos a los cuales el Señor tiene en esta tierra su remanente, porque lo pedimos todo y lo agradecemos todo por su Hijo que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios, hermano. Esta es la parte número 11 de esta serie gloriosa, tremenda, hermanos queridos. El mensaje del tercer ángel y el cuarto ángel revelados en el Génesis, y vamos a sacar ahí un número 40. El Señor disertó 40 parábolas y la última parábola es la número 40. ¿Por qué 40?
porque el 40 aparece también en el Génesis y en toda la Biblia el número 40 aparece un múltiplo. El número 40 tiene múltiplos de varios números ahí, 400, 480, 120, es un múltiplo muy interesante porque Dios nos habla a través de los números. A través del número 40 Dios nos da a entender un mensaje, nos quiere mostrar un mensaje, una oración, un misterio. El Señor quiere presentar a su pueblo a través de la numerología bíblica mensajes para este tiempo. Mire qué interesante. La última parábola es la número 40, la última, la de la viña el Señor dejó antes de ser llevado ahí a ser sacrificado, antes que el velo del templo se rajara. Dios dio la última parábola, la número 40, ahí, hermanos queridos. La parábola de la viña, de la higuera estéril, la que está en Lucas 13, 6 al 9, que fuimos viendo en esta serie. Lucas 20, el 9 al 16, los labradores malvados está ahí también. Mateo 21 también, hermanos queridos, ahí habla de la higuera que sería cortada. Mateo 20, los obreros de la viña. Isaías 5, la viña del Señor. Todo está ahí en esa parábola, la última, la 40. Es importante para este tiempo porque tiene una lección. Representa a la iglesia de hoy, del tiempo del fin, a una viña, hermanos queridos, en el paralelismo de este tiempo. Y tiene una lección, decía, palabra de vida del gran maestro, la página 238. Mire qué maravilloso. Tiene una lección para nosotros en este tiempo. Y el número 40 tiene una lección. Y vamos a ir a ver ahí en Mateo 4, hermanos queridos, aparecen los tiempos de Cristo ahí. Mateo 4, el 1 al 2, Jesús ayunó en el desierto 40 días, ahí 40 noches, fíjense, 40 días y 40 noches Cristo ayunó, fue llevado ahí al desierto para ser tentado. Y Cristo resistió la tentación con un escrito está. Nosotros podemos resistir con un escrito está la tentación. Tenemos que tener la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón grabada, cada versículo, hermanos queridos, ahora. Por eso es importante ahí, hermanos queridos. Satanás lo tentó. Y después de esos 40 días, 40 noches, vino algo nuevo. Vino un mensaje nuevo, vino un acontecimiento nuevo, vino una oración nueva. ¿Qué es lo que vino después de esos 40 días que estuvo Cristo ahí, hermanos queridos? Cuando pasaron esos 40 días, vino algo nuevo. Cristo empezó su ministerio terrenal por 3 años. Cristo empezó su ministerio terrenal por 3 años después que pasaron esos 40 días. Después del número 40 siempre viene algo nuevo, un acontecimiento nuevo, una oración nueva, un mensaje nuevo, un misterio nuevo. Oh, hermanos, qué maravilloso. Y cuando vamos ahí a Hechos capítulo 1, 3 al 9, dice 40 días estuvo con ellos, con los discípulos, y después vino algo nuevo. ¿Qué es lo que vino después cuando fueron ahí después al aposento alto? Cristo se despidió, dice ahí en Hechos 9, que estuvo con ellos 40 días, estuvo Cristo, y después de esos 40 días ascendió al cielo. Allá bajan 2 ángeles y le dijeron a los discípulos, varones galileos, ¿qué estáis mirando? De esta misma forma en que Dios ha sido alzado al cielo, de la misma forma volverá. Pero Cristo dice ahí, después de esos 40 días que estuvo, vino algo nuevo, vino un acontecimiento nuevo. ¿Cuál fue? Vino el Espíritu Santo y descendió sobre ellos ahí en el aposento alto, el derramamiento de la lluvia temprana, después de 40 días.
Mire qué maravilloso, hermanos queridos. Oh, qué maravilloso el Señor, cómo nos está mostrando. Y Cristo fue al cielo, allá al lugar santo, para hacer la obra de sacerdote, sumo sacerdote. Oh, hermanos queridos, qué maravilloso. Por eso que el Señor, hermanos queridos, ahí disertó 40 parábolas. El 40 quiere decir preparación, para que el pueblo se prepare, porque después viene algo nuevo, acontecimiento nuevo, evento nuevo, una oración nueva, un misterio nuevo. Oh, y vino para ellos ahí en Pentecostés. Vino el mensaje que tenían que dar, hermano, algo nuevo, lleno del Espíritu Santo. Dar a conocer al Mesías ahí, el reino de los cielos se ha acercado. Oh, hermanos, qué maravilloso. Pero miren qué interesante, hermanos queridos. Vamos a ir ahora a vamos a ir a una cita, el tomo 7, Testimonios para la Iglesia, el tomo 7, la página 191. El tomo 7, la página 191, ahí quiero leer esa cita, es muy interesante, así como la higuera allá, en esa viña había una higuera, y el Señor vino a buscar fruto, y solo encontró un follaje por fuera, pero dentro del follaje no había ningún fruto ahí, hermanos queridos, no había nada ahí. Y el Señor dijo que había que cortar esa higuera. Ahora esa higuera, también hay una higuera para este tiempo que está representada por el pueblo que le ha dado gran luz, hermanos queridos. Y voy a leer esa cita que está ahí, el tomo 7 de Testimonios para la Iglesia, página 191. Escuchen bien esta cita. En estas palabras, primeramente dice la cita ahí, considerad la palabra de la parábola de la higuera, consideren, aprecien la parábola de la higuera. Dice, en estas palabras hay una lección, fíjese, en estas palabras hay una lección. Así dice, hay una lección, como se conecta también con palabras de vida del gran maestro, la página 238, que también habla ahí para la iglesia de hoy. Mire cómo se juntan estas dos citas, es interesante, hermanos queridos. Señor quiere hablarle a su pueblo hoy en día algo importante que tienen que saber en una línea profética que vamos a mostrar acá, hermanos queridos. Hay una línea profética, dice ahí, en palabras de vida del gran maestro, la iglesia de hoy en día. La parábola de la viña se aplica no solo a la nación judía, no solo se aplicaba ya, tiene una lección para nosotros, ¿ve? ¿Para quién? Para nosotros, para su pueblo, que Dios le ha dado gran luz. La iglesia, no dice las, la, está hablando singular, la iglesia en esta generación en la que estamos viviendo, tiempo presente, ha sido dotada por Dios de grandes privilegios y bendiciones, y Él espera, Cristo espera, y Él espera de esa iglesia los resultados correspondientes que debe dar, los frutos. Y aquí en Testimonios para la Iglesia, el tomo 7, dice ahí en la página, considerad la parábola de la higuera, ¿ves?
Dentro de la viña estaba la higuera. En estas palabras hay una lección también nuevamente, se repite y se conecta en una armonía maravillosa. Hay una lección para cuantos están relacionados con la obra de Dios, ¿eh? Para aquellos que están relacionados con la obra de Dios, que Dios le ha dado privilegios. Dice ahí, se concedió un periodo de prueba, se concedió un periodo de prueba, tanto para Israel y para nosotros tenemos un periodo de prueba, hermanos queridos, y eso vamos a ver, ese periodo de prueba ahora, hermanos queridos. Se dio un periodo de prueba para nosotros también. Hay un periodo de prueba, como se le dio al Israel un periodo de prueba. ¿De cuánto? Estaba profetizado en Daniel 9, del 25 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para traer la predicación, ungir al santo de los santos. Oh, hermanos queridos, estaba la profecía para esa higuera. El Israel antiguo tenía un periodo de prueba y nosotros tenemos un periodo de prueba también, hermanos queridos. Sí, lo tenemos un periodo de prueba y eso vamos a ver, ese periodo de prueba. Se concedió un periodo de prueba al árbol que no lleva fruto, el árbol que no lleva fruto. Asimismo, Dios tendrá paciencia con su pueblo, pero dice de aquellos que han gozado de grandes ventajas y privilegios, que ocupan puestos de responsabilidad, puestos de confianza, y que sin embargo no llevan el fruto. Córtala, córtala. No llevan el fruto, porque ocupará aún la tierra. ¿Para qué va a ocupar la tierra si no lleva fruto? Mejor córtala, córtala. Un periodo de prueba. Lucas 13:7. ¿Y dónde está el periodo de prueba, hermanos queridos? Dios va a cortar a esta iglesia y le queda poco tiempo, pero vamos a ir a ver ese periodo de prueba, hermanos queridos, y lo vamos a ir a ver rápidamente ahí a través del número 40, que vamos a ir a toda la Biblia. Y vamos ahora, ahí ya vimos que el Cristo estuvo ahí, hermanos queridos, fue tentado allá en el desierto 40 días y 49 noches. Y después del término de esos 40 días vino algo nuevo, vino un mensaje nuevo que traer, vino el ministerio de Cristo para predicar 3 años ahí a esa generación y preparar allá 12 apóstoles, 12 discípulos. Y después esos 12 discípulos lo despidieron después que tuvo Cristo 40 días más con ellos ahí. Y cuando ascendió al cielo, hermanos queridos, vino algo nuevo. Vino el derramamiento de la lluvia temprana ahí en el aposento alto donde estaban todos unánimes. Número 1, habían solucionado todas sus diferencias. ¿Se fijan? Estaban todos reconciliados y unidos. Qué maravilloso, hermanos queridos. Vino algo nuevo. Qué tremendo, hermanos queridos. Dios nos está hablando. Dios nos está hablando, hermanos queridos. Vamos ahora a otro texto bíblico, hermanos queridos. Vamos a Génesis 3. Vamos a Génesis 3. Noé estuvo, dice Noé, cuando Dios vino, dice, a ver
ahí en Génesis 3, bajó a mirar, a ver, a examinar a esa generación y vio que todo designio de pensamiento era solo al mal. Y Dios le concedió un periodo para esa generación de 120 años, 120 años, un periodo de prueba a esa generación, hermanos queridos. 120 años ahí, y ahí está el múltiplo de 120 años, hay un múltiplo de 40 más 40 más 40, 3 veces, y eso nos da 120 años. Y a los 120 años de su predicación vino algo nuevo, vino un acontecimiento nuevo. ¿Cuál fue? Después de predicarle al mundo que iba a ser destruido por un diluvio, iba a venir algo nuevo, hermanos queridos, la destrucción de la tierra por un diluvio, un evento, hermanos queridos, un acontecimiento, ahí vino después de la predicación de Noé. Vino un acontecimiento, vino algo nuevo ahí, hermanos queridos, la destrucción de esa generación, de ese mundo, de los antediluvianos por el diluvio. Ahora fíjense Génesis 7:4, ¿cuánto dice? Estuvo lloviendo 40 días y 40 noches, y después vino algo nuevo. Después que pasaron los 40 días y 40 noches que llovió en esa generación, vino algo nuevo, acontecimiento nuevo, un mensaje nuevo. ¿Qué es lo que vino cuando las aguas bajaron y descendieron, hermanos queridos? Vino un nuevo comienzo de la tierra. Vino un nuevo comienzo, un nuevo periodo de tiempo también para aquellos, hermanos queridos, después de la destrucción por el diluvio. Ahora fíjense, vamos a ver algo glorioso. Génesis capítulo 5, fíjense ahí. Génesis capítulo 5, otra verdad gloriosa que vamos a sacar ahí, hermanos queridos, que Dios nos va a mostrar. Génesis 5, 28 al 32, fíjense. Miren qué tremendo, hermanos queridos. Génesis 5, versículo 28. Versículo 28 al 32 dice así. Dice así, hermanos queridos, 28. Y vivió Lamec 182 años, 182 años, y engendró un hijo. Versículo 29, llamó su nombre Noé. Ese fue el primogénito de Lamec, Noé, diciendo: este nos aliviará, dijo Lamec, de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Versículo 30, y vivió Lamec, padre de Noé, después que engendró a Noé, 595 años vivió Lamec. Y vivió Lamec después que engendró a Noé, 595 años, y engendró hijos e hijas. Versículo 31, y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Ahora fíjese en el 32, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Can y Jafé. A Sem, Can y Jafé, siendo Noé de 500 años, fíjense, siendo Noé de 500 años. Siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Can y Jafet. Cuando el ángel, hermanos queridos, fue a visitarlo, cuando el ángel le apareció por primera vez a Noé,
y cuando fue a visitarlo, Noé tenía 480 años. Fíjense, 480 años tenía Noé cuando el ángel lo visitó para decirle que hiciera un arca porque el mundo iba a ser destruido. Y ahora fíjense, y 120 años después, 120 años después, ese ángel glorioso visitó a Noé nuevamente cuando tenía 500 años. Habían pasado 20 años que el ángel lo había visitado por primera vez cuando él tenía 480 años. Fue visitado por el ángel. Pero ahora fíjense, Génesis 7:11. Vayamos ahí. Génesis 7:11. Y el año 600 de la vida de Noé, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. Las cataratas de los cielos fueron abiertas. Fíjense, en el año 600 de la vida de Noé, ahí al terminar esos 120 años, el ángel cerró la puerta y se abrieron todas las cataratas. Cuando entró al arca Noé, fíjense ahora, 600 años tenía Noé, usted tiene que restarle 120. Réstele 120, ¿cuánto les queda en el múltiplo de 40? 480 años desde que la primera vez el ángel vino a Noé. Ahí están. Habían pasado otros 120 años, hermanos queridos. 4 veces 120 más 120 más 120 más 120, 480 años cuando fue visitado por primera vez por el ángel para que hiciera un arca. ¡Qué glorioso! 120 años después vino cuando tenía 600 años, el ángel cerró la puerta del arca. ¡Qué maravilloso! ¡Qué verdad! El número 40 tiene múltiplos, hermanos queridos. 40, fíjense los múltiplos. 80, fíjense los múltiplos. 120, 160, 200, 240, 280, 320, 360, 400, 440 y 480, 12 veces el múltiplo de 40. Glorioso mensaje. Y en estos números hay varios mensajes acá, hermanos queridos, y ahora estamos sacando el número 40. Qué maravilloso, hermano. Voy a poner otro ejemplo, otro número que sacamos aquí que aparece es 400. ¿Dónde aparece ese múltiplo de 400? Cuando vamos a Apocalipsis 14:20. Fíjense, en Apocalipsis 14:20 tenemos ahí otro número, otro múltiplo, hermanos queridos, de 40. Apocalipsis 14, fíjese, hermano, tremendo, glorioso mensaje ahí, gloriosa verdad. Apocalipsis 14, versículo 20, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Fíjate, 1,600 estadios, y tú lo divides por 4, te da 400. 400, hermanos queridos. 4 veces, hermanos queridos. 1,600 estadios. Ahí, hermanos queridos. Ahí hay otro múltiplo. ¡Qué glorioso! Ahora vamos a ver otro texto, hermanos queridos. Primera de Reyes 6. Fíjense cómo se repite el paralelo de 480.
En Primera de Reyes 6, ahí el Señor nos muestra, ahí vamos a ir allá a los días de Salomón, hermanos queridos, a la reconstrucción del templo ahí. Vamos a encontrar ese múltiplo ahí en Primera de Reyes, hermanos queridos. Ahí, Primera de Reyes, capítulo 6. Dice así: Salomón edifica el templo en el año 480. ¿Cuánto? 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes Sib, que es el mes segundo, comenzó él, Salomón, a edificar la casa de Jehová. En el año 480, hermanos queridos, ahí está de nuevo el múltiplo, 480. 480 dividido por 40, 12. El número 12 es el número en la numerología, hermanos queridos, representa a la iglesia. A la iglesia, 12 patriarcas, 12 puertas de la ciudad, 12 estrellas, 12 apóstoles. Oh, hermanos queridos, el número 12, 12 estrellas, 12 verdades, los salvos, los redimidos, 12,000 más 12,000, los 144,000 están ahí, hermanos queridos. Y después de la construcción vino algo nuevo ahí, a preparar a este templo 12 veces, hermanos queridos, a preparar a este templo 12 veces, y estamos en esa preparación, hermanos queridos, que el Señor ahora está haciendo por su pueblo hoy en día, por los 144,000 que van a quedar en pie, hermanos queridos. Dios está trabajando ahí. Ahora, miren qué interesante, hermanos queridos. En Deuteronomio, versículo 34, 7, ahí cuando Moisés murió, Moisés cuando tenía 120 años, muere y fue llevado al monte Nebo y ahí murió. Y después de esos 120 años, de ese múltiplo de 40, 40 más 40 más 40, hermanos queridos, vino algo nuevo, vino un mensaje nuevo, un acontecimiento nuevo. Dios levanta a Josué para reinar entre el pueblo ahí y llevarlo a la Canaán terrenal, hermanos queridos, para que cruzara el Jordán con el arca, hermanos queridos, y cruzaron ahí, hermanos queridos, y poseyeron la tierra, derribaron a Jericó ahí, hermanos queridos. Qué tremendo. Vino un evento nuevo, un acontecimiento nuevo, un mensaje nuevo, un misterio nuevo. Ahora fíjense, Éxodo 24, 18. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Estuvo en el monte, hermanos queridos, y después de esos 40 días que estuvo ahí, 40 noches, vino algo nuevo, vino un mensaje nuevo, un acontecimiento nuevo, un evento nuevo. ¿Y cuál fue? Cuando Moisés entró en la presencia de Jehová, como ningún hombre lo ha hecho, y su rostro resplandecía. Muéstrame tu gloria, y Dios le mostró la espalda y le mostró todo el bien, toda la misericordia, ahí, hermanos queridos, en el monte. Qué privilegio tuvo Moisés ahí. Y cuando bajó del monte, su rostro era iluminado, hermanos queridos, por la presencia y santidad de Dios. Números, vamos a Números capítulo 13, versículo 1 y 2 y versículo 25 ahí. Vamos a leer ahí, vamos al libro de Números,
Hermanos queridos, miren qué maravilloso este mensaje, glorioso mensaje. En Números 13 nos dice ahí el versículo 1, dice ahí la misión de los 12 espías. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón por cada tribu, cada uno príncipe entre ellos. De cada tribu eligieron ahí, hermanos queridos, 12 hombres que fueron enviados a inspeccionar la tierra de Canaán. Y fíjense el versículo 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Al fin de 40 días, cuando terminaron los 40 días, volvieron a reconocer la tierra. ¿Y cuál fue el mensaje que trajeron ellos? Vino algo nuevo, hermanos queridos, después de reconocer la tierra. Vino un acontecimiento nuevo ahí, un evento nuevo. ¿Y cuál fue ese evento? Hermanos queridos, vinieron aquellos hombres y dentro venía Josué y Caleb también. Hombres, 12 llegaron, hermanos queridos, ahí a presentarse ante Moisés con los informes que traían de la tierra que habían visto. ¿Y cuáles fueron los informes de los 9? ¿Cuáles fueron? ¿Cuáles fueron, hermanos queridos? Se quejaron. Dice ahí, hermanos queridos, versículo 26, vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y le mostraron el fruto de la tierra. Y le contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, Moisés, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Traían unos grandes racimos, hermanos, gigantes. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Fíjense los informes. Y la ciudad es muy grande y fortificada. También vimos allí a los hijos de Aná, gigantes. Amelec habita en Neguet, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, porque se estaban quejando esos 9 líderes, y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Fíjense la fe de Caleb. Esa debe ser nuestra fe ahora, hermanos queridos, ante los sucesos que están ocurriendo. Mas los varones que subieron con él, con Caleb, le dijeron, esos varones son 9, no podremos subir contra aquel pueblo porque es muy fuerte, que nosotros son gigantes y nosotros pequeños. Hermanos queridos, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. No podremos vencerlo, decían aquellos 9. También vimos allí a gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos como langostas, nosotros, a nuestro parecer, como langosta, y así perecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó, dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón,
todos los hijos de Israel, y dijo a toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres, nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y José, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jofat, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agrade de nosotros, él nos llevará esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebelde, pueblo terco, contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, decía Josué y Caleb. Su amparo se ha apartado de ellos y nosotros está Jehová con nosotros. No temáis, no tengáis miedo, no tengan miedo, hermanos queridos, por la formación de la imagen de la bestia. Ahora, no tengan miedo. Dios es con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Entonces toda la multitud habló de apedrarlos a José y a Caleb, hermano. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo reunión y todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me habéis de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo este pueblo es rebelde? ¿Hasta cuándo no me creerán que todas las señales que le he hecho en medio de ellos los saqué de Egipto? Los hice cruzar el mar rojo, les di pan del cielo, maná, y siguen quejándose, pueblo rebelde. Yo los heriré de mortandad y los destruiré a ti, y pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído tú, oh Jehová, estabas. Moisés está intercediendo aquí por su pueblo, hermano. Y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre, y la gente hubiera sido tu fama, hablarían diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra del cual había jurado, los mandó, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo: Jehová, tardo para la ira, grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, Moisés, porque intercediste, mediaste. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra. Ahí están todos aquellos, esos 9 hermanos queridos, esos padres, no verán la tierra, dice ahí, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, ahí está el remanente Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, decidió ir en pos de mí, y yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan el valle. Volveos
mañana y salid al desierto, camino del Mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y Aarón diciendo, ¿hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Y en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jofone, y a Josué, hijo de Num. Pero vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré a sus hijos, ve los niños, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciaste. Y en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestra rebeldía hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestra iniquidad de 40 años, un año por cada día, conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, y así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto. Serán consumidos y ahí morirán. Oh, hermanos queridos, qué tremendo evento. Y esto tiene un paralelo que lo vamos a ver ahí en 1888, hermanos queridos. Oh, hermanos queridos. Y vino ese castigo ahí. Vino algo nuevo después de esas murmuraciones. Vino algo nuevo. Tuvieron que vagar 40 años. Toda esa generación, hermanos queridos, que trajo los informes y se quejaron, fueron rebeldes. Desde los jóvenes de 20 años hacia arriba, todos murieron en el desierto por 40 años. Ahí está. Solo Caleb y Josué fue la promesa para ellos para adentrar a la tierra de Canaán. Porque sus informes fueron de confianza en el Señor. Ahora el Señor nos está diciendo, Él trae los informes a través del mensaje primero, segundo, tercero y cuarto ángel. El Señor quiere que llevemos esa información ahora al mundo, hermanos queridos, que seamos valientes, que publiquemos esta información del mensaje del tercer ángel, porque estamos cerca de la Canaán celestial, la tierra donde fluye leche y miel, la Canaán celestial. Qué maravilloso. Números 32 ahora. Vamos a números 32. El número 40 tiene múltiplos, hermanos queridos. Tiene mensajes, eventos, acontecimientos, oraciones y misterios. Qué maravilloso el número 40, hermanos queridos. Y tiene algo nuevo, un evento, un suceso, un acontecimiento, un mensaje. Oh, hermanos queridos. Y tiene un misterio. Números 32, versículo 13. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto hasta que fue acabada toda aquella generación. Vamos ahora a números 33, 37. Números 33, 37 y 38. Y subió el sacerdote Aarón, el hermano de Moisés, al monte de Hor, conforme al dicho de Jehová, y allí murió Aarón a los 40 años,
de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto en el mes quinto, en el primero del mes. Ahí murió Aarón a la edad de 40 años, hermanos queridos. Ahora vamos a Josué. Josué, hermanos queridos, Josué. Vamos a Josué. Josué capítulo 14, hermanos queridos. Josué, el capítulo 14, vamos a ver otro, como el número 40, hermano, en esta línea profética que el Señor nos está mostrando, gloriosa, de eventos, mensajes, oraciones y misterios, sucesos. Versículos 6 y 7, Caleb recibe Hebrón. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gigal, y Caleb, hijo de Jofone, Ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Le está diciendo: a mí, yo Caleb, y a ti, Josué. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, ¿qué edad tenía? Caleb, 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticia cómo lo sentía en mi corazón, cómo lo sentía en mi corazón. Oh, hermanos queridos, ahí, hermanos queridos, qué tremendo ahí. Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 18. Ahora, Primera de Samuel, capítulo 4, Primera de Samuel, vamos ahí, hermanos queridos, a Primera de Samuel. El número 40, hermanos queridos, simboliza preparación. Primera de Samuel 4, 18. Miren lo que dice ahí. Los filisteos capturan el arca. Recuerdan acá en los días de Elí, el sacerdote Elí. ¿Recuerdan? Versículo 18, ahí dice, hablando de Elí, y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, el siervo, cuando le viene a dar noticias del arca al sacerdote Elí, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, gordo, y había juzgado Elí a Israel 40 años. A los términos de 40 años vino el juicio para Elí. Recuerdan que Samuel, Dios le había dicho a Samuel en el cuarto llamado que le declarara todo a Elí, cómo él había descuidado la casa y a sus hijos, no había apretado a sus hijos, reprendido. Y por esa desobediencia, negligencia que tuvo en su hogar con sus hijos, Elí, cuando oyó la noticia de que el arca la habían capturado los filisteos, y cuando oyó la noticia, se desnucó, cayó de la silla para atrás, ahí, y murió. Elí había juzgado a Israel 40 años, y a los 40 años vino algo nuevo, hermanos queridos. Vino un acontecimiento nuevo, un evento nuevo. ¿Cuál fue ese evento nuevo, hermanos queridos? Cuando el pueblo quiso tener rey. ¿Se fija? Cuando el pueblo quiso tener rey, pidió rey, vino algo nuevo ahí, un acontecimiento nuevo, hermanos queridos. Pidió que el hombre los reinara, hermanos queridos. Dejaron a Dios como rey y pidieron a Dios que reinara, así como las otras naciones tenían reyes para reinarlos a ellos.
Fíjense, hermano, en Primera de Samuel ahí. Vamos ahora a Primera de Samuel 17. Primera de Samuel 17, otros 40 años también, otro múltiplo de 40, hermanos queridos. Primera de Samuel 17, otro acontecimiento, otro evento, hermanos queridos. Siempre el número 40 nos trae una oración, un mensaje, un evento, un acontecimiento o un misterio. David mata a Goliat ahí, ¿recuerdan la historia? Primera de Samuel 17, 16, fíjense lo que dice ahí. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde venía. Y así lo hizo durante 40 días, dice. Ese gigante filisteo, Goliat, a desafiar los ejércitos de Dios. Venía a insultar a Israel por 40 días, lo hizo durante 40 días insultando, hermanos queridos. Al término de esos 40 días vino algo nuevo y vino un joven de 17 años llamado David, que cogió 5 piedras y una honda, hermanos queridos, a derribar al gigante. Fíjense, hermanos queridos. Versículo 22. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó a preguntar por sus hermanos si estaban bien, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá por grandes riquezas y le dará su hija. Esimira y de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitar el aprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo, un circunciso, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió con ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido? ¿Para qué has venido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia, Josué, David, y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué has hecho? ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio al pueblo, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refiriendo delante de Saúl, y lo hizo venir. Y dijo David al rey Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, de este incircunciso filisteo. Tu siervo irá a pelear contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú, David, ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, joven, y él un hombre de guerra desde su juventud, un hombre profesional, guerrero. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león y un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba.
Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Versículo 37 añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó a David su espada sobre su vestido y probó andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió, fíjense esa palabrita, 5 piedras lisas del arroyo, 5 piedras lisas del arroyo, número 5 del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando, acercándose a David, su escudero, delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en pocos, riéndose y burlándose, porque era muchacho rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses? Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy, dice hoy, los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y a toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque Jehová de Jehová es la batalla, y él os entregará a nuestras manos. Y aconteció cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo, con honda y piedra hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Gloria a Dios, hermanos queridos. Gloria a Dios. Oh, hermanos queridos, qué tremendo, qué tremendo. Y vino algo nuevo después de esos 40 días de insultar. Vino David con una piedra, lo derribó, tomó 5 piedras, lo derribó con el poder de Dios, y con una piedra derribó al gigante. Y le quedaron 4 piedras, hermanos queridos, 4 piedras que llegan para este tiempo del fin. 4 mensajes el Señor guardó para nosotros, para derribar la imagen gigante. Ahí, hermanos queridos, en Daniel, en esa adoración, Daniel 3, ahí está esa imagen que está haciendo herejía hoy día, hermanos queridos, una imagen. El Señor envía 4 mensajes, el primero, segundo, tercero y cuarto ángel. 4 piedras ha reservado el Señor para este tiempo, para levantar el último
mensaje de misericordia para la tierra, para venir ante la imagen de la bestia y derribarla, hermanos queridos, porque Apocalipsis 17:2 dice ahí, Apocalipsis 13:17:2, hay una imagen que se está formando ahí, hermanos queridos, en Apocalipsis 17:13:2 dice, y la bestia que viera semejante a un leopardo, ahí está, sus pies como de oso y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ahí hay un gigante, ahí está la imagen del rey Nabucodonosor, hermanos queridos, formándose de nuevo, pero el Señor ha reservado cuatro piedras le sobraron a David, y esas cuatro piedras llegan para este tiempo, hermanos queridos, en cuatro mensajes: el primer ángel, el segundo ángel, el tercer ángel y el cuarto ángel. Oh, hermanos queridos, qué tremendo mensaje el Señor nos está hablando, hermanos. Tenemos cuatro mensajes en reserva que el Señor ha reservado para este tiempo del fin. Qué glorioso, hermanos queridos. Tremendo. Ahora vamos a ir a los reyes, hermano. En Hechos, el libro de Hechos, el capítulo 13, versículo 21, dice que Saúl reinó 40 años, hermanos queridos. Hechos 13:21 dice ahí, luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín. Por 40 años reinó, por 40 años. Oh, hermanos queridos. Y después de esos 40 años vino otro rey, David. Vino algo nuevo, vino otro rey, hermanos queridos, que reinó David 40 años también, lo dice segunda de Samuel 5:4. David reinó 40 años, Saúl 40 años, y en Primera de Reyes 11:42 dice que Salomón reinó 40 años. Ahí hay un múltiplo de 40, es igual a 120 años, hermanos queridos, entre esos tres reyes que gobernaron 40 años, hermanos queridos. Y vino algo nuevo después de esos 120 años, dentro de esos 40 años que reinaron estos reyes, Saúl, David, Salomón. Vino algo nuevo, hermanos queridos, se dividió el reino en dos pedazos, hermanos queridos. Vino la división del reino ahí de Salomón, hermanos queridos, el último rey. Se divide el reino en dos, la tribu del norte y la tribu del sur. 10 tribus se llevó Jeroboam y 2 tribus Roboam, el hijo de Salomón. Oh, hermanos queridos, el número 40 tiene múltiplos, hermanos queridos, tiene mensajes, tiene eventos, oraciones y misterios. Ahora vamos a Primera de Reyes 19:8. Vamos a Primera de Reyes 19:8, hermanos queridos. Primera de Reyes 19:8, otro mensaje más. Miren esta línea profética, hermanos queridos, maravillosa que el Señor nos está mostrando. Primera de Reyes 19, ahí nos dice el versículo 8, dice, y se levantó pues y comió, hablando de Elías. Elías huye a Oret, y se levantó pues y comió y bebió, fortaleció con aquella comida, camino a 40 días y 40 noches, camino a 40 días y 40 noches hasta Oret, el monte de Dios. Y fíjense, y allí se metió en una cueva Elías, donde pasó la noche. Vino a él palabra de Jehová, al cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto,
Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo, sal fuera, Elías, ponte en el monte delante de Jehová. He aquí que Jehová pasaba y un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Fíjense, un silbo apacible, tranquilo, delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. He aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y tus profetas solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto a Damasco, y llegarás y ungirás a Sahel por rey de Siria, Jehú, hijo de Nunsi, y ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, Abel Mahola, y ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Asael, Jehú, lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblarán ante Baal, cuyas bocas no lo besaron. Oh, hermanos queridos, el Señor se revela en el silbo apacible, en la búsqueda del silencio, en la quietud, no en el desorden, no en el ruido, hermanos queridos. Dios va a venir cuando nosotros dispongamos nuestro corazón ante el altar de las peticiones del Señor, entreguemos nuestra ofrenda cada día al Señor. Y dice que el Señor se ha reservado 7,000 que no han doblado a su rodilla ante Baal. Oh, hermanos queridos, y vino algo nuevo ahí, vendría algo nuevo, un evento nuevo, un mensaje nuevo. Dios enviaría a Jehú para hacer juicio a la casa ahí de Jezabel y de acá, hermanos queridos. Tremendo, hermanos queridos. Y Jehú es un representante ahí de la segunda venida de Cristo, del Hijo de Dios, hermanos queridos, que va a derribar ahí, hermanos queridos, a la Jezabel moderna, a la Acaz moderna y a los 400 profetas de Baal. Oh, hermanos queridos, qué tremendo. Ahora vamos a Jonás 3:4. Fíjense en los días de Jonás. Miren, hermanos queridos, qué tremendo. Jonás, hermanos queridos, vamos al libro de Jonás. El libro de Jonás ahí. El libro de Jonás, hermanos queridos. Eso está ahí por Daniel, Joel, Amos. El libro de Jonás, ahí está. Capítulo 3, versículo 4. Dice así. Me echaste, capítulo 3, versículo 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad de Nínive, camino de un día, y predicaba, fíjense, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, decía Jonás, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Otros 40 más, hermanos queridos, y vino algo nuevo a Nínive. Se arrepintieron, hermanos queridos, por el mensaje que dio Jonás. Esa ciudad se arrepintieron, se volvieron a Dios, y Dios,
hermanos queridos, no destruyó a Nínive. Qué tremendo, hermanos queridos. Ahora vamos a Hechos, capítulo 7, el libro de Hechos, capítulo 7, hermanos queridos. Vamos al libro de Hechos, el capítulo 7, ahí. Versículo 23. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, ahí hablando de Moisés. Y el versículo 30 dice, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto a Moisés del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Ahí se le apareció y ahí Dios le dijo que fuera a liberar al pueblo. Vino algo nuevo después de esos 40 días, hermanos queridos. Al término, Dios enviaría a Moisés a liberar a su pueblo allá en Egipto, hermanos queridos. Oh, qué tremendo, hermanos queridos. Ahora, hermanos queridos, tenemos otros 120 años más, hermanos queridos, y esto ocurrió en el siglo XIX, siglo XX o siglo XIX, hermanos queridos. En 1888 fueron llamados 3 ángeles ahí en la persona de Waggoner y John y la mensajera a traer un mensaje especial para el Congreso Minneapolis, para la iglesia de ese tiempo ahí, hermanos queridos. El Señor trajo un mensaje, hermanos queridos, y trajo un periodo de prueba para ese tiempo, hermanos queridos. Y fíjense lo que dice ahí. El Señor envió un mensaje a través de estos mensajeros, hermanos queridos, John y Waggoner. Fíjense. Miren lo que dice este mensaje, pongan atención. El mensaje de la justificación por la fe. Dice, el Señor en su gran misericordia envió un precioso mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y John. Este mensaje había de presentar en forma más prominente al mundo, al Salvador, levantando el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Ahí Cristo invitaba al pueblo a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el derramamiento de su espíritu en gran medida. Testimonios para los ministros, página 90. Oh, hermanos queridos, habían perdido de vista a Jesús como los fariseos de antaño. Allá en el Congreso Minneapolis rechazaron el mensaje que el Señor quería enviar. Habían perdido, el motivo era que habían perdido de vista a Jesús. Oh, hermanos queridos, fíjense. Siempre ha sido el firme propósito de Satanás eclipsar la visión de Jesús, ¿ve? Eclipsar la visión de Jesús, eclipsarla.
velarla para que no vean a Cristo. Eso está ocurriendo hoy día, la gran mayoría está perdiendo de vista a Cristo hoy día en las iglesias, sobre todo en la iglesia que Dios le ha dado gran luz, están perdiendo de vista a Jesús. Satanás está eclipsando la visión en las iglesias de Jesús e inducir a los hombres a mirar al hombre. Satanás induce a los hombres a mirar el hombre, a confiar en el hombre y esperar ayuda del hombre. Pero la palabra de Dios dice en Jeremías 17, 4, 5, maldito el hombre que confía en el hombre. Y en Isaías 2, 22 dice, dejaos del hombre cuyo aliento está en su boca. Durante años la iglesia ha estado mirando al hombre y esperando mucho del hombre, en lugar de mirar a Jesús en quien se cifran nuestras esperanzas de vida eterna. Por eso Dios entregó a su siervo un testimonio que presentaba con contornos claros y distintos la verdad como es en Jesús, que es el mensaje del tercer ángel. Testimonios para los ministros, página 93. Escuchen esta otra cita. En su gran misericordia el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y John. Este mensaje tenía que presentarse en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifestaba en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz. Vi volar en medio del cielo un ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a gran voz y acompañado por el derramamiento abundante de su espíritu, de su espíritu. Ahora fíjense lo que pasó ahí en la conferencia general de 1888, hecha en Minneapolis, Minnesota. El ángel de Apocalipsis 18 descendió a hacer su labor ahí, su trabajo, y fue ridiculizado, número 1, fue criticado, número 2, y rechazado, número 3. Cuando este mensaje sea traído nuevamente, nuevamente va a ser atraído, nuevamente será ridiculizado nuevamente por los dirigentes de este tiempo. Nuevamente se hablará contra este mensaje y será rechazado por la mayoría, Ellen White, Taking Up Reproc, página 90. Ella dice, la falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos E.J. Waggoner y A.T. John. Suscitando esa oposición, Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos en gran medida. El poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles, el enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia que pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo, tal como los apóstoles la proclamaron después del día de Pentecostés. Fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria, y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. Ha sido mantenida en gran medida, ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. Mensaje Celeste, tomo 1, página 276. Ahora fíjense. Fíjese en esta cita ahora, hermanos queridos. Ella dijo, vi que los pastores
John y Wagoner tuvieron la misma suerte que Josué y Caleb. ¿Se fijan la historia que estábamos leyendo? Tuvieron la misma suerte que Josué y Caleb. Está usando el paralelismo aquí la mensajera. Como los hijos de Israel apedraron a los espías con verdaderas piedras, ustedes han apedrado, hablando del Congreso de Minneapolis, a los dirigentes, a estos hermanos, con piedras de sarcasmo y de ridiculización. Vi que ustedes rechazaron esta verdad sabiendo que estaba correcta, sabían que estaba correcta y la rechazaron, simplemente porque era demasiado humillante para su dignidad. Vi a algunos de ustedes, dirigentes, en sus carpas imitando y haciendo todo tipo de ridiculización a estos dos hermanos. Además vi que si ustedes hubieran aceptado este mensaje, habríamos estado en los cielos 2 años después de esa fecha, 2 años después de esa fecha, hubiéramos estado en los cielos, dice la mensajera. Pero ahora tenemos que volver al desierto, Josué, Caleb, ¿qué pasó con esos 9? El castigo para esos 9, a esos padres, a esos jóvenes de 20 años allá, tuvieron que morir allá en el desierto, hermanos queridos, toda esa generación vagar por 40 años, y la mensajera dice ahora, pero ahora tenemos que volver al desierto y estar en él 40 años. La historia se repetirá, que es lo que fue, lo mismo que será. Dios hace que la historia se repite. Eclesiastés 1:9, Eclesiastés 3:15, Romanos 15:4, 1 Corintios 10:11. Mensaje celeste, el tomo 1, tomo 2, la página 444. Cuando lleguemos a la etapa final, la historia pasada se repetirá. Los grandes eventos, las grandes transacciones de la historia se han repetido y se están repitiendo hoy en la iglesia. En cada época hay un nuevo desarrollo de la verdad. Palabras de vida del gran maestro, hermanos queridos, página 50. Tremendo, hermanos queridos. Tenemos que estar en él 40 años más, 1888, así como aquellos que rechazaron la verdad, ahí trajeron esos informes, se empezaron a quejar ahí en los días ahí que Moisés envió a los espías, a esos 9, se quejaron, se rebelaron, hablaron mal contra Josué y Caleb, tuvieron que vagar 40 años, desde los jóvenes de 20 años tuvieron que morir en el desierto por haberse rebelado. Así también en el Congreso de Minneapolis se burlaron, rechazaron, se fueron en contra del mensaje de Dios y tuvieron que vagar 40 años. Toda esa generación en 1888 murió en el desierto y vino otra generación, los hijos, en 1928. También la apostasía se generalizó ahí, entró la Trinidad, entraron más errores ahí a esa iglesia, hermanos queridos. Pasaron otros 40 años más, vino 1968, ahí se introdujeron Walter Martin, se introduce en el patrimonio White, ahí los dirigentes le dan la bienvenida, ahí, y entran al patrimonio White, más apostasía ahí, hermanos queridos, desecharon el santuario ahí y muchos errores más para no ser llamados sectas ahí y se unieron al Congreso Mundial Evangélico ahí. 1968, ahí en adelante pasaron 40 años más, llegamos al 2008 y la iglesia se convirtió en la Odisencia. En octubre de 2009 se cumplieron 120 años, hermanos queridos, que esta iglesia, 120 años, 40 más 40 más 40, 120 años, y esta iglesia se convirtió en la Odisencia, hermanos queridos. Y el banquete, los labradores que rechazaron el mensaje, hermanos queridos,
apedraron a los mensajeros de Dios y ridiculizaron el mensaje de Dios, hermanos queridos, mataron al Hijo de Dios espiritualmente a través de ese mensaje del cuarto ángel que venía ahí a prepararlos, hermanos queridos, y el banquete de la verdad ahora era llevado a los gentiles, hermanos queridos. Ahí estamos, hermanos queridos. Usted le agrega a esos 120 años, 2008, le agrega 7 años de los jubileos, santificarse el año 50, 7 veces. Ahí, hermanos queridos, un año sabático de 7 años nos lleva al año 2015. En el 2015, ¿quién entró ahí, hermanos queridos? Ya la iglesia no era la voz de Dios ahí, hermanos, todos unidos, ahí apostasía rampante, ahí, hermanos queridos, loidicense total, 7 demonios dentro tiene la iglesia, la Odisea, y a Cristo ha dejado a Cristo afuera, y Cristo está tocando la puerta, hermanos queridos, y el ángel de la misericordia está a punto de cortar esta higuera y de plegar sus alas. Mire lo que dice Joya de los Testimonios, el tomo 2, la página 151. Mire dónde estamos, hermanos queridos. Mire dónde estamos en el cómputo, en la línea profética. Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios, de que nuestra nación colmó la medida de su iniquidad y de que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo, ¿ve? Emprende el vuelo y esta viña es cortada para nunca volver. Los hijos de Dios deberán entonces sumidos en aquella escena de aflicción que vendrá y angustia que los profetas describieron como el tiempo de angustia de Jacob. Ascienden al cielo los clamores de los fieles y perseguidos, y como la sangre de Abel clama desde el suelo, hay voces que claman a Dios desde la tumba de los mártires, desde los sepulcros del mar, desde las cuevas, desde la montaña, desde las bóvedas de las cavernas. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzga y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Tiene que completarse un número, hermanos queridos, de mártires de este tiempo. Ya hay un mártir. Charlie King es un mártir que murió predicando, hermano, el mensaje ante toda una idea cultural errada, y él exponiendo los mensajes de Cristo, llevando a toda esa cultura de ideas, llevándolos a Cristo. A nosotros el Señor nos ha dado un gran mensaje. Por eso Charlie Kirk dijo, la iglesia adventista tiene muchas cosas buenas, pero es débil. Débil somos, débil. Y no son osados. Tenemos una gran verdad, hermanos queridos, para corregir estas ideas culturales que se han introducido en este mundo, en cada nación, para llevar a Cristo a esas personas, hermanos queridos. Hemos sido llamados para llevar el mensaje para este tiempo. Qué tremendo, hermanos queridos. Ahí estamos, hermanos queridos. 1888, ahí, hermanos queridos, estamos en la apostasía, estamos en la Odisea, estamos donde el ángel está plegando sus alas para nunca más volver, hermanos queridos. Que esta noche podamos reflexionar este mensaje, hermanos queridos. Estamos a punto de entrar a la persecución. Hermanos queridos, vemos el poder religioso y político, lo vimos unido ahí, todos unidos. Y ahora quiero contarles este sueño, hermanos queridos. Es muy revelante.
Este lo tuve la semana pasada, hermanos queridos. Me sentía, en esa semana estaba afligido por todo lo que estaba sucediendo, lo que le sucedió a Charlie King y todo. Mucha información se empezó a dar, hermanos queridos. Antes que llegara este evento que tuvo ya en Arizona, mucho antes, me preguntaba, ¿será de Dios esto, lo que está ocurriendo? Y tenía esa ansiedad por saber si esto era de Dios o no era de Dios. Y le pregunté al Señor durante toda la semana reflexionando, Señor, revélame si esto es de Dios o esto es profético. Ayúdame, Señor, a entender. Tenía mis dudas ahí. Y me acosté en ese momento, en ese día, oré al Señor para que me revelara si realmente esto era un cumplimiento de la profecía. Y esa noche soñé, hermanos queridos. Muchas veces no soy muy bueno para soñar, pero cuando tengo cosas que no tengo claras, muchas veces le pregunto al Señor, le consulto que me aclare ciertas cosas. Y ahí el Señor se revela de alguna manera en esta forma sobre mí. Y en esa noche me acosté acongojado con esas preguntas, hermanos queridos, y tuve ese sueño. Veía mucha gente en un segundo piso. Era como un salón donde había fiesta, había golgorio, alegría, todos saltaban, era un reavivamiento que había ahí en ese lugar. Yo estaba abajo y contemplaba ahí a una persona que estaba de espalda y era rubia y solo veía su espalda, su pelo rubio, ahí, hermanos queridos. Y mientras contemplaba ahí a esa persona, en un momento da vuelta su cara a mirarme y en su cara, su rostro estaba negro, se le veían sus ojos nomás, todo negro. Y después volvía su rostro hacia donde estaba y contemplaba debajo de su pelo rubio, tenía un pelo negro ahí que se le asomaba. El Señor fue mostrándome poco a poco ahí. Mientras yo estaba abajo con varios hermanos, estábamos organizándonos ahí para llevar el mensaje. Yo le decía a un hermano ahí, cuando bajaba la mirada, voy a buscar un lienzo que se me quedó. Y él me decía, este hermano, espérate un poco, espérate. Y desde arriba contemplaba el cielo y caía una gran gota de agua sobre nuestras cabezas, hermanos queridos, ahí el grupito que estábamos abajo, ahí caía sobre nuestras cabezas una gota de agua sobre nosotros. Y ahí el sueño se me fue ahí. Y reflexionando durante esa semana, en ese amanecer, cuando empiezo a ver un video, que me llegan videos que estoy, y me llega justo el video de ese acontecimiento que ocurrió en Arizona, ahí en ese estadio. Y cuando veo a Erika Kerr, cuando dice ahí, hermanos queridos, vayan a las iglesias los domingos y al siguiente domingo. Y eso fue para mí un shock, hermanos queridos. Yo pensaba que ella iba a aprovechar, como era la esposa de Charlie King, a levantar el sábado ahí. Pensaba que ella iba a levantar el sábado que su esposo guardaba. No lo hizo. Y quedé chasqueado. Y ahí recordé el sueño, el significado, reflexionando, claro, hermanos queridos, todo. Y Dios me dio la cita ahí, en primeros escritos. Dios trae esa cita a mi mente
en la página 88, donde dice que Dios tiene cautivo al mundo con poderosos engaños para creer una mentira. Todo el mundo va en el tren, en gorgorio, en alegría. Ahí están todos en ese reavivamiento, ahí en ese sueño. Todo el mundo arriba, nosotros estamos abajo, esa pequeña compañía ahí esperando el derramamiento del Espíritu. Mientras ellos están en gorgorio, en alegría, en un falso reavivamiento, hermanos queridos, promoviendo el domingo, el falso día de reposo. Espurio, hermanos queridos, todo es un engaño. Y nosotros esperando el derramamiento, Cristo a través de ese hermano me dice, espérate Ricardo, porque la promesa de la lluvia tardía vendrá y no tardará. Esperen un poco, ya viene el derramamiento de esa gota que representa la lluvia tardía para nosotros, hermanos queridos. Qué maravilloso, hermanos queridos. Qué glorioso es el Señor. Mientras trabajemos por el Señor dando el mensaje, hermanos queridos, hagamos la obra porque va a ser derramado el Espíritu Santo de sus hijos que estén proclamando el mensaje. Tremendo. Hermanos queridos, Dios nos está hablando. Ahora es el tiempo que podamos reflexionar lo que estamos viviendo. Hermanos queridos, Cristo dijo en Mateo 24, mirad que nadie os engañe. En Isaías 30, pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Cristo cuando estaba en el aposento alto vio, se dirigió al mundo, su ojo profético vio a este mundo, esta generación envuelta en un engaño. Oh, hermanos queridos, la palabra es maravillosa cuando tiene su armonía. Estamos en el tiempo, hermanos queridos. Si no nos entregamos ahora, no lo vamos a hacer después. Ha llegado el tiempo de entregarnos por completo a Cristo. Que reflexionemos en este mensaje que Dios nos está mostrando, hermano, el término de la historia de este mundo. Vamos a orar. Querido Padre, que está en el lugar santísimo del santuario celestial al lado del arca. Gracias, Padre, por su misericordia y paciencia para con nosotros. Tiene mucha paciencia con nosotros. Es tan paciente y misericordioso que no quiere la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su camino. Gracias, Padre. Faltan palabras para agradecerle. Ayúdanos a hacer las cosas que a usted le agradan, ser obediente hasta la muerte. Gracias, Padre, por su mensaje que tiene revelado para su pueblo, por estos privilegios que usted nos está dando de conocer el último mensaje de misericordia para la tierra, que tiene grandes verdades. Ayúdanos a ser escudriñadores diligentes. Fortalézcanos en el poder de su fuerza. Perdona nuestras faltas y errores. Estamos en el Yom Kippur ya. Está sonando la trompeta para que entreguemos nuestra ofrenda cada día, estos días, antes que llegue el día del perdón, el día del Yom Kippur, podamos entrar al lugar santísimo con corazones contrictos y humillados. Ayúdanos que cada día sea esa entrega. En estos momentos lo pido y pido por todos mis hermanos, por todo el remanente que está reunido en este mundo, porque usted juntará a los escogidos desde los 4 ángulos de la tierra. Usted los conoce, usted sabe. Gracias, Padre, por su amor y misericordia y su intercesión por cada uno de nosotros en estas horas. Todo lo pido no por los méritos de nosotros, sino por los méritos de su Hijo, el que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén y amén. Gloria a Dios.
Amén.